Muy bien, mis estudiantes, bienvenidos a la clase a la hora de lengua y literatura. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Iniciamos una semana, así que continuamos trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo desde nuestros hogares, ¿sí? El día de hoy nosotros vamos a recordar sobre el tema de los conectores. Ustedes tenían ya el concepto, los ejemplos el día viernes, ¿ya? El día de hoy vamos a trabajarlos y vamos a recordar, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que ustedes muevan su cabecita, a ver, de atrás para adelante, muevan su cabecita de forma circular, a ver, muevan sus hombros de manera de adelante hacia atrás, movemos los hombros, ¿sí? Eso, para que se vaya todo el sueño, ¿sí? Toda esa pereza y podamos nosotros realizar nuestra actividad del día de hoy, ¿ok? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos una dinámica de las palomitas? A ver, vamos a hacer como palomitas. Eso, a ver, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Ahora las palomitas se van a separar. A ver, sepárelas. Sepárela. Únala. Eso, muy bien. A ver, entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Qué son los conectores? ¿Qué serán los conectores? A ver, ¿recuerdan ustedes qué son los conectores? Son palabras, ¿no es cierto? Eran palabras sumamente cortas que permiten relacionar, ¿sí? Que permiten relacionar oraciones de manera coherente. También nos ayudan a relacionar lo que son párrafos. Anteriormente nosotros vimos lo que es el manual de instrucciones. A ver, quiero que lean conmigo. A ver, leamos por favor. Los conectores son palabras que permiten relacionar. Los conectores, a ver ahí, son palabras que permiten relacionar. Los conectores son palabras que permiten relacionar. ¿Y qué permiten relacionar? Oraciones, párrafos de manera ordenada, de manera coherente. Imagínense si nosotros escribimos como nos plazca. No va a haber un orden y quizás no se va a entender lo que queremos decir, ¿sí? Y para eso y por eso nosotros el día de hoy vamos a recordar cuáles son los conectores. A ver, entonces, ¿se acuerdan que tenemos nosotros dos tipos de conectores? Tenemos dos tipos de conectores. Nosotros tenemos los conectores de orden y los conectores temporales. A ver, los conectores temporales son los que nos permiten situar, como su palabra mismo lo dice, temporales, tiempo. Nos permiten situar acciones o hechos en el tiempo. O sea, cuando hablamos de conectores temporales, nosotros hablamos de hechos o acciones en el tiempo, ¿sí? Por eso llamamos nosotros conectores temporales, acciones o hechos en el tiempo, ¿sí? Acciones o hechos en el tiempo, conectores temporales. Y tenemos nosotros varios ejemplos de los conectores temporales. Así es, tenemos varios. Un ejemplo, tenemos a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí yo cambié, a partir de ahí yo me puse otra ropa, a partir de ahí yo me comí todo.
¿Ya? Tenemos actualmente. Actualmente estoy estudiando en la escuela María Esther Carletti. Actualmente estoy estudiando en la escuela María Esther Carletti. Tenemos ahora. Ahora escucho la clase de lengua. Ahora escucho la clase de lengua. Ahora escucho la clase de lengua. ¿Sí? Al final de la clase voy a comer un dulce. Al final de la clase voy a comerme un pedazo de torta. ¿Sí? Al principio, el príncipe no conocía a la princesa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que aquí, en estos conectores temporales, como su nombre mismo nos indica, tiempo, nos indica un orden en el tiempo, temporales. A partir de ahí, actualmente, ahora, al final, al principio, nos está indicando un tiempo, ¿sí? Nos está indicando un tiempo, ¿ok? También tenemos otros conectores temporales, ¿ya? Tenemos otros conectores temporales, como es antes. Antes viajaba mucho. Antes viajaba mucho. Cuando no tenía sueño, me puse a ver una película. O me puse a ver una película cuando no tenía sueño. Desde ahora voy a hacer todas mis tareas. Durante la mañana voy a hacer todas las clases. Enseguida, a ver un ejemplo con enseguida. Enseguida voy a la tienda. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta que aquí nosotros tenemos los conectores temporales. Antes, cuando, desde, durante, enseguida. A ver si pueden observar ahí. Tenemos nosotros aquí varios conectores temporales que nos va a indicar a nosotros acciones o hechos en el tiempo. ¿Ok? Es un orden de hechos, de sucesos en el tiempo, temporales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer nosotros algunos ejemplos. A ver, tenemos ahí, recuerden que permite realizar acciones o situaciones en el tiempo. Y vamos a hacer un ejemplo. Muy bien, a ver, entonces vamos a hacer unos ejemplos y vamos con la palabra a partir de ahí. A ver, ¿qué ejemplo podemos colocar? A partir de ahí, a ver, pensamos, ¿qué oración nosotros podemos colocar a partir de ahí? A partir de ahí, ¿qué podemos colocar? A ver, pensemos. Ya, a ver, vamos a ver. Me fui a la playa y a partir de ahí me dio gripe. A ver, entonces podemos colocar. Me fui a la playa y a partir de ahí me dio gripe. Me fui a la playa y a partir de ahí me dio gripe. Entonces aquí tenemos el conector temporal. A partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí. A ver, hagamos entonces otro ejemplo. Ya, a ver, ahora vamos a usar el conector cuando. Ya, vamos a usar el conector cuando. Ya. Cuando termine mi tarea, iré a jugar. ¿Sí?
Cuando termine mi tarea, iré a jugar. Iré a jugar. Aquí tenemos entonces nosotros el conector temporal. La palabra o el conector cuando, ¿sí? Ahora, también nosotros tenemos los conectores de orden. Los conectores de orden se utilizan para exponer ideas de manera ordenada. Como ustedes pueden observar ahí, se los utiliza para exponer ideas de manera ordenada. Digan conmigo, ordenada, de manera ordenada, ¿sí? Entonces, los conectores de orden se utilizan para exponer ideas de manera ordenada. ¿O sí? Observen, por favor. Ya, entonces, si yo quiero hacer en un manual de instrucciones, en una receta, en una historia, se utilizan conectores de orden. ¿Por qué? Porque son textos que van de manera ordenada, ¿sí? Son textos que nosotros los encontramos de manera ordenada. ¿Y cuáles son esos conectores de orden? A ver, aquí está. Antes que, finalmente, después, luego, en primer lugar, por último, segundo, sobre todo, ¿sí? Aquí tenemos los conectores de orden, que son palabras o enlaces que utilizamos para detallar en un texto una secuencia. Ya, un ejemplo en el manual de instrucciones, en la receta, ya, en una descripción para llegar a un lugar. Un ejemplo, salgo de aquí y llego a tal lugar. La descripción o el texto debe utilizar estos conectores de orden. Antes que, después, en primer, segundo, finalmente, luego, por último, sobre todo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros utilizamos los conectores de orden, ¿ya? Y vamos a responder 2 actividades y nos ubicamos en la página 221. Quiero que ustedes abran su libro en la página 221 y vamos a hacer una actividad, ¿ya? Muy bien, entonces nos vamos a la página 221. Ustedes van a realizar la pregunta número 1, que les va a quedar como tarea. Pero en este momento voy a realizar la pregunta número 3, perdón. Ustedes van a realizar la pregunta número 3 y la pregunta número 1 de la página 220. ¿Ya? Voy a realizar en este momento la pregunta número 4. Y dice, ¿para qué sirven los conectores? A ver, ¿para qué sirven los conectores? Yo ya lo dije. Los conectores sirven para relacionar palabras en las oraciones. ¿Para qué sirven los conectores? Para relacionar palabras en las oraciones de manera coherente. Para relacionar palabras en las oraciones de manera coherente. Repito, ¿para qué sirven los conectores? A ver, respondemos. Para relacionar palabras de manera coherente. Aquí está la respuesta, miren. Aquí en la primera parte. Aquí está la respuesta. ¿Sí? Para relacionar palabras de manera coherente en las oraciones. Vamos a la pregunta número 5. Dice, escribe si los siguientes conectores son de orden o temporales. ¿Sí? A ver, primero, ¿es de orden o temporal? A ver, primero,
Aquí está, a ver, primero, antes que en primero, aquí está, en primero. A ver, entonces estamos diciendo que primero es un conector de orden. Escriba ahí, orden. Y vamos a realizar una instrucción. A ver, vamos a preparar una tortilla de huevo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir aquí, primero, orden, ¿sí? 2 puntos. Primero, encendemos la cocina y ponemos el sartén. ¿Ya? Hagamos ahí, escriban, primero encendemos la cocina y ponemos un sartén. Ponemos el sartén, ¿ya? Primero encendemos la cocina y ponemos el sartén, ¿ya? Luego, a ver, luego, ¿será de orden o será temporal? A ver, ¿qué dicen ustedes? Luego, ¿será de orden o será temporal? Será temporal. Entonces escriba temporal. Luego, temporal, ya. Entonces, 2 puntos. Ya está, ¿no? Primero encendemos la cocina y ponemos el sartén. Luego, esperamos que el aceite esté caliente. Luego, esperamos que el aceite esté caliente. Luego, esperamos que el aceite esté caliente. Ya. Segundo, ¿de qué será? ¿De orden o temporal? De orden, muy bien. Entonces escribimos orden. Aquí en segundo escribimos orden. Ya, a ver, segundo. Rompemos el huevo. A ver, bueno, cuando freímos un huevo nosotros lo golpeamos un poquito, lo abrimos y lo colocamos en el sartén. Entonces sería segundo, rompemos el huevo y lo colocamos en el sartén. O sea, ya una vez que hemos roto el huevo, lo vamos a colocar, ¿no es cierto? A ver, rompemos, digamos que este huevo, ustedes lo hacen, por lo general hay personas que hacen que eso un poquito se rompa, ¿no? ¡Tin, tin! Y de ahí una vez que se abre, lo abre. Entonces luego echamos el huevo en el sartén, ¿sí? Perdón, segundo, echamos el huevo en el sartén. Echamos el huevo en el sartén. Mientras, a ver, mientras, ¿será de orden o será temporal? Temporal. Entonces escriba aquí al ladito, temporal, temporal. Mientras el huevo se fríe, ¿sí? Mientras el huevo se fríe, esperamos que esté cocido, ¿sí? O que esté frito. Mientras el huevo se fríe, esperamos que esté frito. Esperamos. Mientras el huevo se fríe, esperamos que esté frito. Por lo general uno no se demora mucho, ¿sí? Y entonces mientras se fríe el huevo, esperamos, ¿sí? Esperamos que esté frito. Ya. Por último, ¿de orden o temporal? A ver, por último, de orden. Entonces escribo aquí al ladito, orden. Por último, colocamos el huevo frito en nuestro plato y nos comemos, ¿sí? Colocamos el huevo frito en nuestro plato y nos comemos. Entonces, esa es una idea para que ustedes realicen esta actividad. Ustedes pueden realizar un ejemplo. Yo hice freír un huevo. Ustedes pueden utilizar encender una fogata, armar un rompecabezas, actividades que hacen en la mañana. Ustedes pueden utilizar aquí cualquier tema. Yo utilicé cómo freír un huevo. Sí, para que ustedes vayan llevando una secuencia en este tipo y podemos utilizar los conectores de orden y los conectores temporales. Ya. En la parte de aquí arriba ustedes van a hacer un avioncito de papel.
Aquí están todas las instrucciones que tienen que realizar para elaborar su avioncito de papel, ¿sí? Entonces eso es todo. Gracias por su atención.